vamos a conversar con Pedro Ángel Palau, escritor mexicano, ahora está fuera del país y nos concedió de todas formas la entrevista para hablar de México, la novela, y aquí se las muestro, un libro que no se pueden perder. Y Pedro Ángel, te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación para hablar de este trabajo más o menos reciente, en donde empiezas diciendo que la novela es el territorio de la libertad absoluta. ¿Nos explicas, por favor? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Pati. Es un placer estar contigo y con tu audiencia. Muchas Para gracias. mí, escribir una novela es, como digo, el territorio de la libertad absoluta por varias razones. La primera, porque el novelista tiene la capacidad de imaginar lo que la historia no cuenta, los huecos que esa historia nos dejó. Y al contar la historia de la Ciudad de México, claro, tenemos grandes crónicas, desde Cervantes de Salazar hasta Héctor de Mauleón, pasando por Novo, pasando por Luis González Obregón. Pero la historia de México tiene de todas maneras pequeños resabios, pequeños huecos en los que el novelista puede introducirse y volver a contar la historia de manera quizá más imaginativa, quizá más explícita, pero sobre todo pensando en que en lugar de contarla de manera rígida, podemos trasvasarla a las vidas de personajes. Entonces, en este caso son 4 familias, una familia prehispánica, los Cuautle, una familia rica de mineros, los Santoveño, una familia de panaderos asturianos, los Landero, y una familia que llega a finales del 19 de origen sefardita de Siria, los Efamí. Y con esas 4 familias me permito contar de nuevo la historia de la Ciudad de México, pero es la historia con minúsculas, la historia que le afecta a la familia, que le cambia la vida, que le quitan la casa, que se le cae en un sismo, que se le inunda en una de las inundaciones, por ejemplo la de 1621, donde la Ciudad de México estuvo inundada 5 años. Oye, eso te iba a preguntar, ¿cómo elegiste los años? Porque así es como nos vas narrando, nos estás acercando a la historia de la ciudad. ¿Cómo elegiste esos años? Era bastante difícil porque por un lado hay algunos años imprescindibles, que digamos serían los años de la efemérides, los años que estarían en nuestro calendario, pero hay muchos otros que no son de la historia con mayúsculas y que a lo mejor es una epidemia, pero ya es el remanente de la epidemia. Exacto. Y entonces lo más importante es saber qué le pasó a una familia de talabarteros de Tacubaya, que perdieron todo por la epidemia y que a lo mejor de los 8 que formaban parte del núcleo familiar quedaron 2. Entonces, elegí los años un poco sesgadamente, es decir, años que son imprescindibles. 1914, la decena trágica, era imposible no meterlo en la Ciudad de México, porque es la única vicisitud, digámoslo así, el único acto bélico de la Revolución Mexicana que afecta a la ciudad. La revolución llevaba obviamente muchísimos años y duró 10, yo siempre hablo de las revoluciones de la Revolución Mexicana, pero los mismos campesinos de Morelos con el ejército de Zapata nunca pasaron de milpalta. Es decir, el único acto es lo que hoy llamamos la decena trágica, el ataque a la Ciudadela, el ataque de Félix Díaz y de Victoriano Huerta. Entonces, ese hay que contarlo porque es el único acto revolucionario que afectó la vida cotidiana de los capitalinos. Exacto. Y cuéntame ahora, hace rato dijiste de la inundación que duró, ahora sí que con sus secuelas, casi 5 años, pero de momento 1787, 1911, 57, 85, son temblores. ¿Deliberadamente lo escogiste así? Sí, porque yo quería que hubiera un arco dramático que además es natural, no me lo inventé yo, es un arco dramático de la ciudad, de la caída de Tenochtitlán a el sismo del 85, estamos marcados por muchos terremotos. Los que más recordamos contemporáneamente, obviamente, son la caída del Ángel, porque ya ni hablamos del terremoto del 57, decimos la caída del Ángel. La caída del Ángel, como si hubiera sido lo único que se cayó, por lo emblemático, obviamente. Y 85, porque yo creo que ahí cambió el país para siempre. 85 marcó un antes y un después en la vida cívica, en la democracia, en la construcción de la sociedad civil. Vinieron las uniones de costureras, vino Superbarrio, Mario Rascón, vinieron los grandes trabajos de rescate de damnificados. Y a la misma vez descubrimos algo que la novela plantea, y qué bueno que haces esa pregunta, Pati, porque la novela lo plantea. A cada vez que la ciudad se cae, renace más fuerte.
Eso es importantísimo. Eso es lo que lo que me vas narrando en el libro. Renace de sus ruinas, literal. Como un ave fénix, pero renace Sí, más fuerte y más solidaria. Es sí. una ciudad, para quienes venimos de provincia lo sabemos muy bien, es una ciudad que acoge mucho mejor que muchas ciudades del país. Yo siempre digo que la Ciudad de México es la ciudad de la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta oportunidades. Es una ciudad que te permite revivir, rehacerte. Quienes nos están viendo hoy podrían perfectamente recordar historias probablemente de sus padres, de sus abuelos, de cómo llegaron a la ciudad. Porque es muy difícil que encontremos un chilango de 4 generaciones, de 5 generaciones. Normalmente es gente, hay mucho, esta ciudad se hizo mucho con la migración interna, no solo con la externa. Con gente de Michoacán, de Durango, de Tabasco, de Yucatán. Y es una ciudad que por lo tanto siempre ha permitido la mezcla. Siempre ha permitido el mestizaje. Es la ciudad mestiza por excelencia. Eso Y de ese es. mestizaje nos nace una fuerza íntima de apoyo. Y yo termino en 85, pero para quienes nos están viendo podemos recordar más recientemente, 2017. La gente volvió a salir a la calle con un bolillo, ayudar a la persona, darle un bolillo, mientras otros empezaban a rescatar sobrevivientes. Y Sí, 2017 fue como que reviviéramos, los que vivimos 85 ese 19 de septiembre, lo revivimos en 2017, porque sí. volvió a salir de manera espontánea algo que tenemos la gente de la Ciudad de México como que en la epidermis. No es el DNA, está en la epidermis, nos sale cada vez que nos caemos. Cuando leía, por ejemplo, eh, a mí me encanta porque me haces, yo soy generación que nació aquí en la Ciudad de México y me haces ver, recordar cosas de historia que yo no recordar, me das cosas de la historia que yo no sabía, que viene a partir de la destrucción, ¿no? Después de la llegada de los españoles, pero también a través de tu lenguaje. Es mi pregunta sobre el lenguaje. De momento, cuando me hablas del taxista, el del cocodrilo, que le toca el temblor, de momento tus lenguajes varían de acuerdo a la época y a la familia. Ese era uno de los grandes retos, Qué contar bárbaro. 500 años Sí, qué de la bárbaro. historia de México y te tienes que adaptar. No van a poder Ajá. hablar los personajes, obviamente, igual en 1790 que en 57 o en 54. Claro, Entonces, claro. hay un narrador en tercera persona que es un poco neutro, que es más fijo, pero luego en los diálogos de los personajes fui muy cuidadoso en que se parecieran a los diálogos más lógicos de la época. Si van a hablar dos personajes porfirianos, aunque sean muy amigos, se van a hablar de usted, van a tener cierta prosapia, van a tener cierta reverencia léxica, pero no van a hablar igual unos muchachos en 73 en No, plena, claro, si lo vemos literariamente, en plena literatura de la onda, ¿no? El claro. equivalente sería que mis personajes hablen como hablaban los personajes de José Agustín o de Parménides García Saldaña o de Ajá. Gustavo Sainz, ¿no? Entonces yo hago una serie de homenajes a los grandes escritores que lograron tener un oído maravilloso. Ricardo Garibay, por ejemplo, para mí uno de los más grandes maestros del diálogo en español, pero también en teatro, Luisa Josefina Hernández, que tristemente la olvidamos, pero tenía una capacidad agudísima. Y indiscutiblemente, ahora que hablamos del lenguaje, pues Jorge Ibargüengoitia, que es nuestro más añorado novelista y cronista de la Ciudad de México. Cómo miras, mi queridísimo Pedro Ángel, cómo miras a la Ciudad de México hoy que estás lejos de ella? Con mucha esperanza. Yo siempre digo que esta ciudad no vive viendo al futuro, vive en el futuro. Ah, Ayer, antier, pero ayer todos nos levantamos con la triste noticia de que en Estados Unidos se regresaba el reloj de los derechos civiles 50 años, 50 años, prácticamente 60. Ujú. 40, Sí. de 1953 para 2022, ¿no? Ujú, ujú. En la Ciudad de México, un muchacho, una muchacha transgénero va con el juez, se cambia su identidad de manera natural. El matrimonio del mismo sexo, matrimonio igualitario es permitido, mucho más que en muchas ciudades aparentemente más cosmopolitas. Vivir en la Ciudad de México es un reto, por supuesto, por la cantidad de gente, por la movilidad, pero también es probablemente la ciudad más estimulante de América. Y con América Qué digo de todo el maravilla. continente. Es una ciudad en la que puedes vivir el mismo día maravillas. Y por otro lado, Pati, eso hay que insistir, es una ciudad con algo que yo llamo muchos lugares de democracia social. Lo mismo sentarte a tomar un taco que ir a la universidad pública. Yo que siempre me formé en universidad pública, sé y lo hice transmitir sobre todo en 68,
que nos podíamos juntar gente de todas las clases sociales, de todos los barrios, gracias a la universidad pública, como lo hacemos al comer en la calle, al trasladarnos en metrobús, ahora en teleférico. Es una ciudad del futuro, es una ciudad de acogida, es una ciudad de sueños. Y yo quise transmitir eso, que es una ciudad realmente única, pero a la misma vez que hemos sufrido a lo largo de esos 500 años las propias vicisitudes de la ciudad. Pues aquí está México, la novela de Pedro Ángel Palau, una gran recomendación para aquellos que queremos a la gran Ciudad de México. Y yo te agradezco muchísimo, Pedro, esta oportunidad. Te mando un cariñoso abrazo y mi agradecimiento por este trabajo que me presenta a una ciudad que yo no conocía. Muchísimas gracias, que tengas buen día.